Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Y bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también, queridos oyentes, televidentes e internautas de Contigo Siempre, en esta edición, la 306, donde hablaremos de pasado, presente y futuro, claro está, porque a partir de lo hecho, a partir de lo vivido, se va a construir este presente que tenemos y obviamente a sembrar para el futuro. Y en este primer programa del año, este sábado 2 de enero, tenemos un invitado especial, el economista Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, quien junto a Carlos Berman Reina en su permanente rendición de cuentas y activación de espacios de participación ciudadana, nos comentarán acerca de lo que les espera para Manabí en este 2021 y cómo lo vamos a ir trabajando en conjunto. Agradecemos infinitamente su gentil sintonía, pero sobre todo, y gracias a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la Patria, como son Contigo Siempre Radio.com, la matriz de este programa, a Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manabita, Radio Jamavisión, y estamos en vivo y en directo por la señal de televisión Manabita Canal 30 y su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche, y en nuestras redes sociales, en Twitter, @BermanEresTú y @Carlos Berman Reina en Facebook, además de las diferentes plataformas que se suman a esta transmisión. Carlos Berman Reina, buenos días, ¿cómo estábamos, asambleísta? ¿Cómo recibimos ese año? Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manabita, ecuatoriana, del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 306, en este primer programa del año 2021. Aprovechamos la oportunidad para desearles de todo corazón un buen año 2021, con todo el panorama, con todas las complicaciones, con todo este momento que vivimos, como lo hemos venido repitiendo. Hay que hablar un antes y un después del 2020. Y efectivamente, hoy más que nunca, que nos obligamos nosotros mismos a mantener esas mínimas medidas de bioseguridad, lo volvemos a recalcar, la volvemos a decir. Y qué mejor para arrancar y empezar este programa este año con el representante de la máxima representación pública, como es el gobierno provincial, a través del señor prefecto de la provincia, el economista Leonardo Orlando Arteaga. Bienvenido, señor prefecto, gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 306. Manabí, la provincia del milenio, es una frase que se fue apropiando en el vocabulario de los manabitas. Sin embargo, al ser una expectativa, provocará frustración, decisión si no se logra, y se podría ser juzgada como un populismo o una frase demagógica si no se visibilizan acciones para lograrlo. Por ello, las autoridades de elección popular, desde nuestras competencias, debemos asumirlo como un verdadero reto y comprometernos para que nuestra provincia trascienda. Creo que eso es nuestra principal obligación. Manabí, nuestra provincia, tiene un gran potencial. En el tema agropecuario, por ejemplo, es la primera provincia del Ecuador con mayor superficie de labor agrícola. Según el censo del 2010, Manabí tenía 1.156.000 hectáreas, que representa casi el 16% del total nacional. Igualmente, el INEC, en el año 2012, manifestó que Manabí tenía alrededor de 1 millón de cabezas de ganado vacuno, que representa aproximadamente el 20% del total nacional. En el ámbito productivo, destacan actividades de gran importancia para la economía, la generación de divisas, la creación de empleo en general, por su aporte al Producto Interno Bruto, como es la pesca. Recordemos que el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo, y esa pesca también nos da la soberanía alimentaria. Recordemos también que en Manabí está la mayor flota atunera pesquera del Pacífico Oriental,
y también hablando de la acuicultura, recordemos que el Ecuador hoy en día es el primer país productor de camarón en el mundo y Manabí tiene un gran complemento en esa actividad, especialmente en la parte norte de nuestra provincia. Y hablando de exportaciones, tenemos el plátano, que junto al banano es el segundo rubro de exportación en el Ecuador en materia privada después del camarón. Adicionalmente tenemos el cacao fino de aroma y hay mucho por explotar porque tenemos un potencial oferta exportable. El gobierno provincial, que tiene la competencia de fomento productivo en el ámbito turístico, con toda nuestra belleza natural que Dios bendició esta provincia con 360 kilómetros de playa, zonas protegidas, cultura, gastronomía, infraestructura hotelera. Nos falta conectividad, es cierto, falta conectividad. En Manabí hay talento, hay profesionales, hay investigadores, tenemos 6 universidades, 4 públicas. No obstante, para explotarlo se requieren normas jurídicas que viabilicen la implementación de políticas públicas como lo hemos venido haciendo, pero falta por hacer y por eso nosotros hoy más que nunca queremos reformar. Por eso, señor Prefecto, usted participó con nosotros en la socialización de la ley de fomento al desarrollo del sector agropecuario, porque para nosotros es importante y por eso hemos incorporado en esta planificación al gobierno provincial, porque tiene las competencias, reitero, de fomento productivo, como también se ha incorporado a la academia. Hemos socializado en las 4 universidades públicas con alrededor de más de 1.000 personas que han participado, entre rectores, decanos, el prefecto como máxima autoridad del gobierno provincial, sectores productivos, futuros profesionales, para juntos ir trabajando esta ley. Cuando nos tuvimos que vivir también ese momento duro, como fue el terremoto del 2016, los gobiernos de Manabí, nosotros incorporamos en la ley de equilibrio a las finanzas públicas que los presupuestos no sean jamás tocados, por lo menos los presupuestos de los gobiernos en toda su dimensión, tanto de Manabí como de Esmeralda. Y a usted, por conciencia labial, conoce que junto a usted trabajamos la ley de solidaridad que tanto impulso dio a la provincia de Manabí, a la provincia de Esmeralda, ese primer impulso para salvar vidas, para poder planificar, para poder empezar la reconstrucción y la reactivación de todo el tema. Pero nosotros hemos mantenido reuniones de trabajo con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, con el Ministerio de Finanzas, con las embajadas de la Unión Europea, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Alemania, buscando siempre articular. Y usted, mejor que nadie, conoce también perfecto nuestra permanente labor en beneficio del gobierno provincial, de los 22 cantones de nuestra provincia, de las 55 parroquias rurales, porque siempre hemos hablado de la unidad, y la unidad es la clave para seguir trabajando. Así que, bienvenido, economista Leonardo Orlando Arteaga. ¿Cómo proyectamos a Manabí? ¿Hacia dónde vamos a Manabí? Este es el momento. Creo que hay que sentar las bases sólidas para seguir hablando de esa provincia del milenio, Manabí. Bienvenido, prefecto. Buenos días, estimado asambleísta Carlos Berman. Un saludo muy afectuoso a todos los hermanos manabitas en este segundo día del año. A usted, a su digna familia, a su equipo de trabajo, a todos quienes hacen el programa contigo siempre, en una edición más de este programa que permite a todos quienes somos cordialmente invitados a informar a Manabí y al Ecuador de lo que venimos haciendo, de los proyectos, de la visión de futuro, de las acciones ejecutadas en los distintos proyectos y ámbitos de nuestras competencias. Un saludo muy cariñoso también a nuestros hermanos migrantes en estos primeros días del año. El deseo más afectuoso de que este año 2021 sea un año mucho mejor, un año lleno de bendiciones y realizaciones para las familias manabitas. Y agradecer nuevamente la oportunidad de este espacio de informar a nuestros mandantes, a quienes nos debemos, al pueblo de Manabí, el pueblo ecuatoriano que también nos sigue a través de esta transmisión, a través de una gran cadena de radios y plataformas digitales
aliadas, a quienes también les enviamos un saludo fraterno a través de todos sus seguidores, que Manabí está con optimismo, con esperanza, mirando el futuro. Este año ha sido muy duro, que terminó 2020 para todos los manavitas, para todos los ecuatorianos y para la humanidad entera. Se puso en prueba el valor de la humanidad ante una pandemia que no estaba en la imaginación, que no estaba prevista para nadie. A partir de marzo, cuando llegó el primer caso al Ecuador, desde un primer momento pusimos a disposición del gobierno central, de la ciudadanía manabita, de todos los demás niveles de gobierno, municipios, gobiernos parroquiales, todo el contingente del gobierno provincial, y creo que con los esfuerzos de todos hemos podido superar, enfrentar. La pandemia sigue, continúa, tenemos que seguirnos cuidando, pero lo hemos podido enfrentar juntos. El gobierno central le ha quedado debiendo mucho a Manabí y al Ecuador en materia de salud y en materia de asignaciones oportunas, porque para atender dentro de una emergencia toda la población se requieren asignaciones oportunas. Cerramos el año con una deuda aproximada que bordea los 50 millones de dólares, pero a pesar de aquello no nos paramos ni nos detuvimos un solo momento. Tenemos al inicio de este año, ya en la planificación que se comienza a ejecutar desde el lunes 4 de enero, cerca de 300 frentes de trabajo activos solo en vialidad y decenas de frentes adicionales en riego y drenaje, decenas de frentes adicionales y proyectos en lo productivo, en lo social, en lo ambiental. Y eso es lo que a nosotros nos motiva. Tenemos un cambio de gobierno en mayo del presente año, en febrero, en pocas semanas más, en 5 semanas más, los ecuatorianos iremos a las urnas y elegiremos democráticamente, sobre todo en libertad, a pesar de muchos inconvenientes que ha habido para la inscripción, sobre todo de ciertos movimientos, incluido el cual me pertenezco, la coordinación de la Unidad por la Esperanza planteó una candidatura por la lista 1 y por la lista 5, a pesar de todas las adversidades. Nuestro movimiento también está inscrito y esperamos que este 7 de febrero las elecciones permitan a los ecuatorianos libremente elegir a quienes creen que deben de representarlos en el ámbito de la Asamblea, Parlamento Andino y el binomio presidencial. Bien, muy bien. Señor prefecto, y hagamos digresiones a partir de lo mencionado por usted. Muy interesante la visión y sus palabras de arranque. Ahora, usted está por cumplir 2 años en el periodo de gestión. De sus planteamientos iniciales, de su plan de gobierno, ¿cuánto se ha logrado gestar? Claro está, considerando este 2020 que pasó como un año totalmente distópico, desde lo tangible e intangible, generó muchísima dispersión en algunos elementos. Efectivamente, la pandemia nos afectó a todos en cuanto al tiempo. Lo que no podemos recuperar son las valiosas vidas humanas que se perdieron y el tiempo. Los recursos, aunque tuvimos recortes muy fuertes y atrasos también muy grandes, esperamos poderlos concretar en el transcurso del presente año, pero el tiempo sí es una variable que es irrecuperable. Entonces, ustedes saben que en los picos de la pandemia, marzo, abril, mayo y hasta junio, prácticamente estuvimos en un confinamiento a Todos mediados de junio. Estuvimos desorientados también. Sí, a mediados de junio. Y bueno, nosotros estuvimos claramente orientados hacia la atención de la emergencia, algo que no teníamos previsto, pero que dispusimos desde un primer momento la voluntad de $4 millones de destinarlos a la atención de la emergencia, a lo que se sumaron recursos adicionales, al menos $1 millón adicionales, que lo pusimos al servicio de la salud, de la prevención, de las labores de entrega de ayudas humanitarias como kit de alimentos, kit de bioseguridad, que no estaba previsto en la programación, que efectivamente afectó la programación de otros proyectos, los cuales siempre hemos sido enfáticos, es decir, no se renuncian a aquellos proyectos que no se pudieron ejecutar con cargo a la planificación 2020, sino que se reprograman, pasan al primer trimestre o primer semestre del año 2021. Porque también
la cartera de proyectos, los estudios, la capacidad operativa de todas las áreas administrativas se concentró. Y hasta ahora seguimos haciendo actividades, ya no dentro del proceso de contratación por emergencia, pero sí relacionados con algunos compromisos que se asumieron dentro del COE provincial, como adquisiciones de pruebas rápidas, adquisiciones de pruebas de tipo PCR, y tenemos que seguir comprando insumos para nuestros trabajadores y colaboradores para enfrentar día a día la labor diaria con mayor salud y seguridad ocupacional, con mayor prevención, y también tenemos previsto un proceso donde podamos, a la vez que podemos cubrir la necesidad, sobre todo de los niños, niñas, adolescentes, los grupos prioritarios, de tener dotaciones de mascarillas en las familias más vulnerables, poder reactivar al sector textil, a nuestras micro y pequeñas empresas, a nuestras asociaciones de la economía popular y solidaria, en un proceso que vamos a coordinar con nuestra empresa pública Manaví Produce y nuestra Dirección de Desarrollo Social. Entonces, en ese contexto, sí, ya volviendo a su pregunta, no perdimos nunca el foco del compromiso y de las metas que tenemos en materia de riego y drenaje, de vialidad, de desarrollo social. En desarrollo social hicimos, eso sí, un gran ajuste. El sector salud, dentro de los planes y proyectos de desarrollo humano, tuvo una mayor jerarquía, una mayor asignación de recursos, y ya llevamos 28 convenios con los gobiernos autónomos centralizados, municipales, parroquiales, para la implementación de centros integrales de rehabilitación y terapia física para grupos prioritarios, de los cuales 16 están operativos y otros 12, incluyendo un convenio con una comuna, la comuna de Sosote en Rocafuerte, estarán operativos en los primeros meses del año 2021, de este año. Entonces, en ese sentido, la planificación vial, cuando ya pudimos retomar los trabajos cada vez con mayor fuerza, se ha seguido atendiendo este plan de 1.100 kilómetros de vías nuevas por año a nivel de cantera, de mejoramiento de material de cantera. No hemos perdido ese norte. Llevamos cerca de 750 kilómetros ya ejecutados, unos 300 y más kilómetros en ejecución, y una vez que se han suscrito los contratos en el mes de diciembre, entre noviembre y diciembre se suscribieron contratos para dotar de 79 kits de maquinarias a toda la provincia, más los frentes de trabajo ya existentes, de puentes, de carreteras, proyectos de carreteras en construcción. Vamos a poder asignar, ya una vez que estamos cumpliendo con los desembolsos de los anticipos, algunos frentes adicionales que quedaron en la planificación, lo cual nos va a permitir completar esos 1.100 kilómetros con un desfase temporal de un trimestre en el presente año, pero también a su vez retomando o asignando los frentes con cargo a la planificación 2021 y 2022 desde una primera etapa del año, ya sin mediar una pandemia, sabiendo que el efecto, una pandemia que existe, pero que nos permite ya hoy, con políticas de bioseguridad, poder tener los frentes operativos, cuidando tanto a la población que les sirve como a nuestros compañeros trabajadores. Podemos contar con los 12 meses del año, sabiendo que en la estación invernal hay algunos tipos de trabajos que no se pueden hacer y son reemplazados por otros tipos de trabajo. Así que estamos con una planificación de 55 pozos para ejecutar en este año. Se están haciendo estudios para 33 pozos adicionales, y aquellos pozos que ya tenían una construcción pero que no estaban operativos este año, que son cerca de un centenar de pozos, este año iniciaremos los procesos de adquisición de bombas y adquisición de tuberías, de mangueras, para poder dotar de agua para el riego a las familias de nuestra agricultura campesina, que requieren un impulso para sembrar también en el verano. Entonces tenemos unos planes que nunca se perdieron de vista, que tuvieron un receso normal por el confinamiento,
y tan pronto hemos vuelto, estamos también en estos días del estado de excepción, hemos retomado parcialmente el teletrabajo en algunos compañeros, sobre todo pensando en nuestros compañeros vulnerables, y mantenemos la operatividad a punto con sistemas mixtos, es decir, de teletrabajo y trabajo presencial, porque tenemos que recuperar el tiempo que nos quitó la pandemia, de poder seguir gestionando algunos proyectos, y hoy también retomaremos este año 2021 los proyectos deportivos, los proyectos culturales con mucha fuerza en favor de nuestra niñez y adolescencia. Bien, Carlos Berman. Sí, efectivamente, tal como lo ha expresado el prefecto, dentro de la planificación que tiene el gobierno provincial de Manabí, uno de los temas que es competencia exclusiva de los gobiernos provinciales es el tema riego de cada una de las provincias. Y creo yo que Manabí ya se empiezan a escuchar voces nuevamente de que posiblemente se vaya a declarar una emergencia en materia de sequía por lo que estamos enfrentando. Especialmente el sector agrícola, el sector ganadero va a sufrir mucho en este año si seguimos con este invierno, que normalmente son meses que hay una alta densidad de milímetros de agua, cosa que ahora no lo hemos tenido para nada. Entonces, por lo tanto, creo que es fundamental, prefecto, que usted también informe, porque Manabí debe ser una de las pocas, o por no decir la única provincia en el Ecuador, que a veces en una misma semana estamos pidiendo emergencia por sequía, y en la misma semana estamos pidiendo al final de la semana, emergencia por exceso de agua. Yo creo que es importante, prefecto. Yo le he escuchado a usted mucho ataca al tema riego y drenaje. Hay que hacer un plan, y qué mejor que usted poderlo explicar en detalle a la ciudadanía para ir buscando ese desarrollo integral de nuestra provincia y poder explotar en el buen sentido de la palabra todas nuestras potencialidades, entre otros el sector agropecuario. Nosotros lo hemos dicho, Manabí por vocación, por formación, por naturaleza, es una provincia eminentemente agropecuaria. Ya hemos dicho al inicio de nuestro programa las potencialidades que tiene Manabí, tanto en el sector agrícola como en el sector ganadero. Es asambleísta, hemos venido hablando porque sabemos el impacto que tiene, hablando y ejecutando acciones, porque sabemos el impacto que tiene el uso del agua para la producción. Nuestro sector ganadero, usted lo mencionó, somos la principal provincia en producción ganadera, como muy pocas veces. En los últimos tiempos, zonas de mayor humedad, de mayores precipitaciones, como la parte norte del Cantón Chone, sectores de Flavio Alfaro, el Carmen, tuvimos problemas hacia el mes de noviembre, desde octubre, que se nos secaron nuestras fuentes hídricas, ríos, esteros. Tuvimos que emprender rápidamente, coordinamos con los representantes de los sectores ganaderos, de los municipios, de las parroquias rurales, y atendimos con excavadoras, retroexcavadoras, para hacer pozas en los esteros, en los ríos, y poder llevar agua para la alimentación del ganado y también, obviamente, para el consumo de la población, en la producción y el consumo de las familias. En ese sentido, están dos procesos de pozos, uno de construcción de pozos, uno para el norte y otro para el sur, de cerca de $1 millón, que están en procesos en el portal de compras públicas, y ya fue adjudicado un proceso por cerca de $500 000 para una feria inclusiva de alquiler de maquinaria para la construcción de albarradas, de pozas y también para el desasolve, como usted bien lo señala. Mientras en algunos sectores vamos a intervenir con más fuerza para poder construir albarradas, para poder tener agua que se acopie durante la estación invernal, nos sirva durante los meses del verano. En otros lados tenemos que ir interviniendo con las maquinarias propias y alquiladas en la labor de limpieza de esteros, quebradas, desasolves de los ríos, limpieza de los canales de riego para que fluya normalmente el caudal
de esos canales de riego hacia los centros. Estamos asignando recursos, esfuerzos y coordinando acciones. Por ejemplo, hay 29 gobiernos parroquiales rurales que pusieron a disposición, también en coordinación con el gobierno provincial, con gobiernos municipales, sus maquinarias, principalmente las retroexcavadoras, las denominadas gallinetas, para intervenir en tapes, en pozas, para poder llevar el agua a nuestros hermanos agricultores, ganaderos, al sector productivo. En ese sentido, lo hemos planteado dentro del COE provincial, también hemos articulado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha conseguido a través de la coordinación provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, alimentación para el ganado, lo cual con nuestras volquetas hemos ido a varias partes, más principalmente a la hermana provincia de Los Ríos. Se sabe la producción bananera que hay, que el banano, que es de buena calidad, pero que no pasa los estándares internacionales para exportación, puede ser muy bien aprovechado para la alimentación del ganado, igual con forraje, ensilaje. Hemos estado en la provincia de Guayas, en Durán, incluso tuvimos el ofrecimiento de la hermana provincia de Chimborazo para traer alimentación para nuestros hermanos ganaderos. Así que estamos también articulando con nuestra competencia de fomento productivo. Y adicionalmente, en materia de construcción de pozos y sistemas de riego, tenemos una planificación. En los últimos días lanzamos varios procesos, por ejemplo, en el sector de manantiales de Montecristi. Es una zona que tiene un gran potencial productivo, que tiene un clima ideal, un suelo ideal para la agricultura, pero que le falta el recurso hídrico. Allí, tanto en la comuna Río Bravo como en el sector de manantiales, tenemos 2 proyectos de agricultura familiar campesina. Hemos concluido ya un proyecto de riego en Motete, en Puerto Cayo, y hemos ya también adjudicado en el sector de Las Maravillas de la Unión. Estamos por adjudicar en el sector de Monte Olivo de la América, la parroquia de Piapa, otros proyectos de riego, y también asimismo en el cantón Paján, y las 3 compuertas existentes en la provincia que fueron contratadas y terminadas en la administración anterior, en Pajarito Olmedo, en El Porvenir, en la parroquia Novoa del cantón 24 de Mayo, y en la compuerta de San Juan de las Cucarachas, de San Pablo de Pueblo Nuevo, del cantón Santana. También tenemos ya listos en la planificación los estudios para los sistemas de riego tecnificados. A su vez, se avanza con la ejecución de un sistema de riego, los estudios de un sistema de riego tipo compuertas en el sector del Valle del Río Briceño, entre Canoa y la cabecera cantonal de San Vicente, para irrigar cerca de 1.900 hectáreas. Preparamos este año también los estudios para un sistema de riego en el sector de Chita, también del cantón San Vicente. Así que seguimos trabajando en la preparación de sistemas de riego medianos, sistemas de riego pequeños, y avanzamos a buen ritmo de no mediar el retraso en la asignación de los recursos. Hubiéramos podido concluir probablemente en diciembre la rehabilitación del sistema Carrizal-Chone, que pondrá a disposición de los hermanos de 4 cantones, de Chone, de Junín, de Bolívar y de Tosagua. El sistema de riego Carrizal-Chone incorporará en el primer trimestre del presente año 10.000 hectáreas al riego. Bien, señor prefecto, le escucho con atención y si mal no recuerdo dentro de mis apuntes son 50 millones de deuda desde las asignaciones del Estado central, ¿cierto? Sí, entre los valores por recuperación del IVA, los valores de competencia de riego, el principal rubro que se nos adeuda es el IVA, del cual se nos adeuda desde el mes de julio del año 2017. Sin embargo, hemos ya conseguido que de un convenio FINGAC 2 que fue suscrito en la administración anterior, que no se había asignado el recurso original del 15% de ese convenio de 9.4 millones de dólares, hemos avanzado a que se reconozcan ya los proyectos, tanto de vialidad como de riego y drenaje. En materia de riego, allí dentro de esos 9.4 millones de dólares, la competencia de riego del año 2017 de
de $3.300.000. Un proyecto ya fue reconocido, el proyecto de San Andrés La Pipona, cuyo proceso ya contractual fue dispuesto el último día del año, el 31 de diciembre, dispusimos el inicio y en los próximos días se publicará, esperamos que en la primera semana del año, se publique en el portal de compras públicas el proyecto de riego en San Andrés de La Pipona, proyecto con una inversión de cerca de $1.700.000 para irrigar más de 400 hectáreas en el cantón Rocafuerte. Los otros valores correspondientes al IVA ya han sido reconocidos, cerca de $6 millones en la vía Los Arenales de la Boca, que está ya en proceso de adjudicación. Esperamos que se pueda adjudicar en la primera semana del año y hacia la segunda semana del año poder hacer su contratación, la firma del contrato. Esta vía es muy importante para el sector turístico, productivo de Crucita. Es una vía también que nos permitirá integrarnos con el cantón, desde Puerto Viejo, con el cantón Sucre, con Charapotó, con San Jacinto, principalmente entre los balnearios de Crucita y San Jacinto del cantón Sucre. Tenemos previsto la integración por puentes hacia el interior de ambas parroquias, tanto de Crucita como de Charapotó. También se financió el contrato complementario de la vía Jipiapa-Noboa, que este año, 2021, será una realidad. Se avanza a buen ritmo ya en la parte final, en la colocación de la carpeta asfáltica, que seguramente se terminará entre el mes de enero y febrero. Esperamos que la estación invernal nos permita llegar a toda la capa de rodadura y quedará pendiente ya para la ejecución. E incluso se podría trabajar durante el invierno en lo que es señalética vertical, quedaría pendiente probablemente después que pase la estación invernal, la señalización horizontal, es decir, lo que es la pintura de la señalética sobre la capa de rodadura. Y el penúltimo día del año fueron aprobados 9 puentes dentro de este convenio FINGAC 2. Esos 9 puentes benefician a varios cantones y podremos lanzarlo progresivamente. Esperamos iniciar con 3 puentes de ese grupo de 9 puentes en los primeros días del mes de enero y durante el mes de enero y febrero lanzar los otros 6 puentes. Entonces esperamos que esos recursos, que el primer abono inicial de $1.4 millones, que de acuerdo al compromiso asumido por el viceministro de Economía y Finanzas, se nos iban a asignar esos recursos antes de finalizar el año. Se nos ha ofrecido ahora que sea en las primeras semanas de este mes de enero, que se nos asigne conjuntamente con la alícuota del mes de octubre. Así que esperamos que algunos anuncios y compromisos del Ministerio de Economía y Finanzas se puedan concretar en este mes de enero y tener una programa prometido el viceministro, poder tener una reunión con nosotros para planificar los desembolsos de otros recursos que suman más de $40 millones todavía, que no tenemos una hoja de ruta clara para su recuperación. Dentro de estos 50 millones hay unos cerca de $10 millones, un poco más de $10 millones, entre 15 y 20 millones de dólares, que tienen una hoja de ruta. Hay más de $30 millones que tenemos que sentarnos a planificar cómo se van a recuperar esos recursos que están considerados dentro del presupuesto del año 2021. Bien, y quizás la valía de lo que usted refiere ahora mismo, señor prefecto, es que a pesar de esas dificultades usted no se sentó a llorar y empezó a darle para adelante. Y ese es un valor que se rescata como valor de la democracia también. Ahora, Ecuador 2021 será territorio en disputa, no solo por ser un año electoral, sino por las condiciones de arrastre de lo que fue el 2020. Ahora, allí necesita la ciudadanía que las instituciones sean una especie de válvula de escape para que no termine de conmocionar o de reventar por algunas situaciones de corte individual que pudiesen reflejarse en lo colectivo. El gobierno provincial de Manabí, ¿cómo enfrentará estos retos de gobernabilidad en el 2021, teniendo como ejes transversales, y usted lo ha citado ahora, la economía, la salud, la producción y algo que no es menor, que es el bienestar de las familias a partir de la seguridad ciudadana, que no es competencia suya directa, pero que al ser el líder territorial en Manabí por la connotación de su cargo, debería importar? Bueno, esperemos primero que llegue un gobierno justo. Nosotros, y esto lo digo como ciudadano y como militante
de una organización política que tiene todo el derecho a participar y que estuvo a cargo dentro de una década ganada de las más grandes transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales en el Ecuador, y que Manabí fue atendido con justicia y equidad territorial. Necesitamos eso. Manabí no pide dádivas ni privilegios, pide justicia y equidad territorial. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El tamaño de nuestra economía, a pesar de ser la tercera provincia en población, está por debajo del promedio por habitante de manera significativa del promedio nacional. El promedio de la producción por habitante y el ingreso por habitante promedio en el Ecuador es 50% superior, es decir, 1.5 veces mayor el ingreso promedio por habitante del ecuatoriano que del manabita. Y esa inequidad debe de concluir. Se avanzó mucho durante el año 2007 a 2017, pero hemos retrocedido incluso el año 2018, que es el último año que tiene cuentas provinciales. Ya hubo un decrecimiento económico en la provincia de Manabí, mientras que el Ecuador todavía en ese año decreció. El año 2020 la economía va a terminar decreciendo entre un 9 y un 10%, no solo por la pandemia, sino por políticas que lo hemos dicho, con altivez, con respeto, con altura, para nosotros totalmente desacertadas, que han minimizado la intervención de la inversión pública. La inversión pública, cuando hay procesos recesivos, no se puede detener, y mucho menos desatender el sector social. Salud, educación son fundamentales. En ese sentido, esperamos que a la provincia se la atienda con justicia en el nuevo gobierno. Esperamos que esa orientación hacia priorizar al ser humano, a la familia, al micro y pequeño productor, porque una economía más justa, más solidaria es posible. Lo estamos haciendo desde Manabí. Manabí probablemente, quizás, todavía no se hable tanto, pero Manabí va a seguir dando que hablar en cuanto a democratización, transparencia e inclusión en los procesos de contratación pública. Las ferias de alquiler de maquinaria, las ferias de transporte, el incorporar al sector de la economía popular y solidaria para la contratación, está dinamizando la economía local. La construcción de puentes. Hemos cerrado el año con más de 40 puentes, de los cuales la mitad ya se han concluido. La otra mitad están en proceso de ejecución, otros contratados a la espera de un anticipo que se dará. También la situación económica nos ha llevado a que tengamos que siempre aproximarnos al límite legal que nos da la ley para entregar los anticipos. Muchos de los puentes, incluso los contratistas han tenido la voluntad de iniciar, una vez suscritos los contratos, sabiendo y estando conscientes y confiando en esta administración de que hay una situación económica y fiscal muy dura, han iniciado sus trabajos sin recibir todavía los anticipos. Entonces, esos 20 puentes, probablemente unos 10 puentes de ellos se terminarán en el primer trimestre, y otros 10 de esos 44 puentes, que son con los que cerramos el año, tenemos la posibilidad de entregarlos en el primer semestre del año 2021. Es decir, cuando cumplamos 2 años, estaremos con cerca de 50 puentes entregados a la población manabita. Iniciaremos el año con estos 9 puentes del FINGAC 2. Hay otros 2 puentes con recursos propios, 11 puentes hasta allí, y 17 puentes esperamos que se concreten con un crédito del Banco de Desarrollo. Estamos hablando de que iniciaremos el año con 28 puentes adicionales, es decir, en nuestros 2 primeros años de gestión probablemente tendremos concluidos más de 50 puentes y otros más de 20 puentes ya contratados y en ejecución. Es decir, que habremos superado con creces el promedio del número de puentes que se venían construyendo en periodos anteriores. Nosotros hicimos un análisis de los últimos 5 años, entre el 2014 al 2019, el promedio de puentes nuevos era de 9 puentes al año. Si se incluían los puentes en rehabilitación, se pasaba a 11 puentes. Nosotros estaríamos superando en 3 veces el número de puentes en promedio anual. Y con el ritmo y con los trabajos que estamos haciendo, hemos presentado un modelo y una solicitud de convenio interinstitucional con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción de puentes tipo Bailey, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos ha ofrecido
el financiamiento de las estructuras de acero, y nosotros tendríamos que poner, en este caso, todo lo que son los estudios y la subestructura, todo lo que son los estribos, todo lo que tiene que ver con la estructura para que el puente pueda poderse, la infraestructura pueda ponerse la estructura, en este caso, de acero, de puente tipo Bailey, que tendría una línea de financiamiento no reembolsable para Manabí, que vendría de la República Popular China. Podemos proyectar ahorita en imagen que ellos son 19 puentes ya entregados a la ciudadanía con una inversión de 3.7 millones de dólares. Como ustedes ven, al norte, sur y centro de la provincia. Y una variable también muy importante, que va a ser siempre un principio permanente, es que las vías, los puentes, los proyectos de riego se asignarán de manera equitativa a todos los cantones y parroquias. Tenemos un compromiso que hemos asumido con los cantones y parroquias de que las vías, y lo estamos ejecutando, que las vías, los puentes, los proyectos de riego productivos, sociales, ambientales, turísticos, sean distribuidos equitativamente en los 22 cantones y 55 parroquias rurales. Aquí tenemos puentes que han sido ya algunos ya inaugurados personalmente por mí, otros están pendientes de su inauguración, producto del reciente estado de sección. Se quedaron algunos puentes pendientes ya de entrega, pero que ya están prestando su servicio, como el puente en el sector del Divino Niño, en Manta, que tuvimos un convenio con el GAT municipal de Manta para la intervención en ese puente tan importante para la conectividad con barrios muy populosos del querido Cantón Manta, un puente en la parroquia Novillo del Cantón Flavio Alfaro y un puente en la parroquia La Unión del Cantón Santana ya quedaron concluidos y que estaban previstos que se inauguren en las últimas semanas del año, pero por el último estado de sección se quedó pendiente entregarlo en los próximos días con todos los protocolos de bioseguridad. Y si podemos proyectar, tenemos otros grupos de puentes que estamos ejecutando con una inversión de 1.6 millones de dólares. Estos puentes se ejecutan en Cantón Manta, como en Santa Marianita, en puentes sobre el río Pacoche, esperado también por mucho tiempo, puentes colgantes peatonales en el sector de la Represa La Esperanza, en la parroquia Membrillo, en el Cantón Bolívar, un puente en sector de Cruz Alta y San Antonio de Miguelillo, en Calderón de Puerto Viejo. Se construye un puente tipo Bailey sobre el río Mosca, en el sector Higuerón de Junín. Se construye un puente en la parroquia Cojimías del Cantón Pedernales sobre el estero Cheve. Otro puente, una rehabilitación de un puente sobre la vía Indostán Agua Fría del Cantón Junín. Un puente en la querida parroquia Jultucuy del Cantón Ipiapa y dos puentes en el Carmen, uno en San Pedro de Suma y otro en el sitio, en la vía Santa Rita Luz del Carmen del sitio Palmazona de la cabecera cantonal del Carmen. Y se encuentran otros puentes en proceso de contratación, 16 puentes de contratación que suman una inversión de 3.2 millones de dólares, de los cuales 14 puentes y una obra de drenaje tienen financiamiento con recursos del Banco de Desarrollo por 3.8 millones de dólares y como gobierno provincial hemos puesto más de 4 millones de dólares con recursos propios para una inversión aproximada que supera, en este caso, una inversión aproximada que supera los 8 millones de dólares. Se vienen nuevos puentes de conectividad que unen familias, que unen parroquias, que unen cantones. Hemos dado mucha prioridad a puentes de integración entre parroquias y cantones y eso también lo vamos a continuar con mucha más fuerza y de concretarse, esperemos que se concrete, la construcción de más de 100 puentes tipo Bailey que se ejecutarán entre el año 2021 y 2022. Manabí tenga una realidad distinta en cuanto a la reducción del déficit vial en materia de obras de viaductos, de puentes que son tan necesarios para la conectividad en invierno y verano. Sí, perfecto. Y quizás aquí una puntualización de su parte.
Usted habla en su diario de que estos puentes van a servir para fomentar el desarrollo económico y el desarrollo turístico, un sector que ha sido altamente golpeado en el contexto de la pandemia, y cómo lo sacamos adelante, de verdad. Se habla de los gremios turísticos nacionales de pérdidas por alrededor de 2.000 millones de dólares en el contexto de Ecuador, ¿no? Claro está. En Manabí ustedes tienen visibilizado aquello, y si esto es suficiente, lo de la construcción de vías y de puentes, para dar un paso hacia adelante y empezar a sacar adelante el sector turístico. ¿O qué más se puede hacer? Néstor, hace falta mucho más. Nosotros hemos hecho ya varias mesas con el sector turístico, con los municipios, con las parroquias, con los agentes hoteleros, dueños de restaurantes, operadores turísticos en general, los gremios. Hace falta mucho más que la vialidad. La vialidad es fundamental para el turismo. No hay posibilidades de desarrollar el turismo, al menos a escala nacional e internacional, sin una buena conectividad vial, sin buena conectividad aeroportuaria. Incluso nosotros tenemos la posibilidad de tener el puerto de Manta, donde tenemos una terminal de cruceros internacional, pero que usted sabe que el sector turístico a nivel internacional es la actividad seguramente más golpeada de todas las actividades, y en Manabí y en el Ecuador no es la excepción, y tenemos que reactivarlo con responsabilidad. Nosotros vamos a promover un turismo rural comunitario, un turismo de nuestras hermosas playas y costas de seguridad. Tenemos que promovernos como un destino turístico seguro. Entonces, en ese sentido, Manabí tiene que desarrollar políticas incluyentes. Y aquí tenemos que trabajar de la mano con los municipios. Aquí el desprendimiento, la generosidad para poder trabajar arrimando el hombro, extendiéndonos la mano, dándonos siempre el apoyo solidario entre los distintos niveles de gobierno, y también proyectando políticas y incentivos. Se requiere financiamiento para el sector turístico. Nosotros vamos a promover que haya una suerte de plan de emergencia para el sector turístico, porque realmente lo que vive el sector turístico es una situación de emergencia. Imagínense quienes tienen un crédito para pagar por un hotel, por un restaurante, por un pequeño bar, que se endeudaron para poder construir y poner a punto. Hoy requieren un capital de operación, una inyección de liquidez. Por eso la banca pública, la banca privada, tenemos que generar políticas públicas. Por eso nos oponemos a políticas que se han promovido lamentablemente desde el actual gobierno y que han favorecido intereses, en este caso, no de las grandes mayorías, sino, por ejemplo, los intereses de grupos, élites políticas y económicas que lamentablemente no están poniendo los recursos, que son de todos los ecuatorianos, al servicio de la ciudadanía. Por eso necesitamos una banca pública y privada fuerte, pero justa, solidaria, también que priorice al ser humano. Por eso tenemos que proponer políticas públicas de reactivación, no solo para el sector turístico. Todos los sectores de alguna u otra manera han sido afectados, pero tenemos que estar conscientes en un estado de excepción donde se restringe la movilidad, donde hay incluso toque de queda, quienes desarrollan con legitimidad, en base a la ley, una actividad turística de hoteles, restaurantes, lugares de expendio de bebidas, de alimentos, están pasándolo muy mal. Y ningún manabita puede estar solo. Tiene un gobierno provincial que está trabajando junto a las autoridades municipales, parroquiales, junto a las dirigencias del sector turístico, directamente con los involucrados en el sector turístico, con la academia, para la búsqueda de oportunidades. Tenemos la esperanza de que en estos próximos feriados, ojalá que para el carnaval ya podamos tener una presencia de hermanos de otras provincias. Manabí los espera con los brazos abiertos a todos. Por eso se requiere mucho más que la vialidad. La vialidad es fundamental. Sin la vialidad, sin la conectividad aérea, marítima y terrestre, no vamos a tener un turismo nacional e internacional que Manabí ya ha demostrado por su gastronomía, pero sobre todo por la bondad y la cultura de su gente, nuestra identidad orgullosamente montuvia, nuestra identidad de cholos, pescadores, nos proyectan al mundo con otras capacidades, que tenemos que propiciar su fortalecimiento día a día. Entonces, capacitación, mejoramiento de los servicios, financiamiento
y una política de promoción, que también tiene que venir con un apoyo de equidad territorial desde un gobierno nacional que tiene que invertir en el turismo seguro y responsable en estas circunstancias donde una pandemia que todavía no superamos. Bien, muy bien. Y en este mismo contexto, Carlos Berman, ¿cómo hacemos de que desde la Asamblea Nacional se empiece a mirar a la institucionalidad como una válvula de escape de los problemas que venimos arrastrando? Bueno, nosotros desde hace 10 meses venimos hablando de 3 ejes. El tema sanidad y lo que se refiere a salud, el tema productivo como generación de plaza, empleo y trabajo, apuntando al desarrollo, la supremacía del ser humano sobre el capital. En la parte social hemos hablado siempre que todos estos cambios tenemos que preocuparnos que sea todo en democracia. Y yo decía, en esta denominada ley de apoyo humanitario, que como lo hemos dicho, de apoyo humanitario no tenía nada como originalmente fue enviada a la Asamblea, nosotros propusimos varios artículos que de alguna manera incentivaban. Primero, potencializar más la banca pública. ¿Por qué la banca pública? Porque la banca privada decían ellos que no podían bajar los intereses porque habían captado recursos a intereses ya establecidos. Y el gobierno nacional, que tanto promocionó la reactivación, habíamos hablado de que estos recursos en su mayoría se canalicen a la banca pública, que no tiene fines de lucro. Más, planteamos inclusive en esta ley, primero, que todos los gastos de turismo sean deducibles del pago del impuesto a la renta, y nosotros planteamos 2020, 2021 y 2022. Solamente se acogió 2020 y 2021, y vea que nos da la razón el tiempo con todo lo que estamos viviendo. También implementamos nosotros varias alternativas, pero sobre todas las cosas, también planteamos, justamente el 15 de abril del año pasado, al ex ministro de Economía y Finanzas, que entregue los recursos, y producto de ello es que mantuvimos una reunión de trabajo con todos los niveles de gobierno de la provincia, el prefecto, el presidente de AME provincial y regional y el presidente de los gobiernos parroquiales, para justamente que el gobierno entregue oportunamente los recursos, porque lo habíamos dicho, ¿quién mejor que los gobiernos autónomos descentralizados para estar cerca de la ciudadanía, para poder paliar estos momentos duros que vivimos? Y también planteamos en el marco de la institucionalidad, en el marco de darle mayor capacidad, mayor liquidez al gobierno nacional. Por eso planteamos un sobregiro a través del Banco Central. Hubieron muchas voces críticas y a la larga nos dio la razón, porque se privilegió pagar deuda pública, deuda a través de los tenedores de los bonos denominados Global 2020, en vez de utilizar esos recursos para entregarles oportunamente. Y hemos hablado con el actual ministro de Finanzas y tenemos que también decirlo, ha habido una buena predisposición de poder paliar, de poder colaborar y de poder ayudar con los gobiernos, no solamente de nuestra provincia, sino de todo el Ecuador. En esa línea tenemos nosotros que seguir actuando. Y usted decía el sector turístico es fundamental para el desarrollo, y es cierto, uno de los sectores más golpeados es el sector turístico. Nuestra provincia es una provincia eminentemente turística y hay que potencializarla. Esperemos nosotros y todo lo que podamos aportar, prefecto, para poder seguir en la línea del desarrollo, cuente con nosotros para seguir en esa misma forma de actuar, buscando la supremacía del ser humano sobre el capital, y qué mejor hacerlo en este inicio del año, y por eso era importante escuchar de su misma expresiones esa planificación que se tiene para este año 2021. Sabemos constitucionalmente, así lo establece, que el gobierno saliente trabaja con el presupuesto prorrogado hasta que llegue el nuevo gobierno, ¿cierto? Y que lo puede enviar a la Asamblea Nacional para poderlo aprobar. En esas condiciones sabemos, además de eso, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel del país y por ende de nuestra provincia en esta pandemia. Y como lo hemos dicho, la pandemia está. Hay que buscar la forma cómo podemos nosotros trabajar en beneficio del país. Bien, 8:55 de la mañana, y ya para cerrar, a las 9 en punto tenemos que cerrar el programa, prefecto. Ha sido un honor compartir con usted, Carlos Berman, también este diálogo, y quizás una consulta y reflexión final para usted, prefecto. ¿Cómo será Manabí cuando usted ya no esté de prefecto? Y a esto me refiero
en el ámbito de planificación, una palabra que usted ha formulado de manera permanente en este diálogo de una hora. ¿Cómo usted concibe ese Manabí al horizonte amplio cuando usted deje de ser prefecto y quizás sean nuestros nietos los que asuman liderazgos políticos, sociales en nuestra provincia? Bueno, todavía nos quedan más de la mitad de nuestro periodo, unos 2 años, unos 5 meses, para trabajar por la provincia de Manabí, y estamos sentando las bases de la consolidación de la institucionalidad a través de procesos y sistemas y un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se está actualizando con la cooperación internacional, con la cooperación de la academia y de la mano con los gobiernos municipales y parroquiales, a quienes seguiremos invitando permanentemente, como bien lo ha señalado el asambleísta Carlos Berman. Él ha sido un promotor de esa unidad de los distintos niveles de gobierno. Nosotros hemos promovido también la unidad de todos los niveles de gobierno. Todas las votaciones, incluyendo la última, en el Pleno del Consejo Provincial, de todos los puntos, en cada sesión, han sido unánimes. Y eso agradezco a nuestros alcaldes, alcaldesas, a los representantes, a quienes tienen representantes como consejeros permanentes, delegados permanentes, y a los representantes de los gobiernos parroquiales rurales, que son 7 de los 55 gobiernos parroquiales tienen representación en 7 parroquias, tienen representación en el Consejo Provincial. Recientemente, asimismo, cuando se trata de los proyectos de intereses más importantes de la provincia, de soñar con ser esa provincia del milenio, esa provincia de la equidad y la justicia social, hemos aprobado una resolución de pronunciamiento de defensa del proyecto de la refinería del Pacífico, donde también hemos previsto, por moción de uno de los consejeros, que se convoque al ministro de Recursos Naturales No Renovables a que le rinda una explicación a Manabí del proyecto fotovoltaico y cuál es la afectación al proyecto de refinería del Pacífico, que este gobierno no ha impulsado en los últimos años. Al principio del gobierno, y como presidente de campaña, sí lo promovió, pero ya después lo dejó y lamentablemente incluso tuvimos una alerta el año 2019 de que se quería hacer una refinería en otro sector de la costa. Nos opusimos con firmeza y se llamó incluso al ministro anterior a la asamblea por parte de los asambleístas. En este último pleno del Consejo se creyó conveniente convocar a los asambleístas. Estamos seguros que el asambleísta Carlos Berman también nos acompañará en una sesión ampliada del Consejo para que se le rinda cuentas a Manabí, y nosotros vamos a seguir impulsando, ya con un nuevo gobierno, el proyecto emblemático y estratégico de la refinería del Pacífico de Eloy Alfaro, que llegaría a generar hasta 20.000 puestos de trabajo en su etapa pico de la construcción y que generaría miles de trabajos permanentes, de empleos directos e indirectos. Y la provincia se venía preparando con ilusión, con mucho entusiasmo, a ese gran sueño de convertirnos en un nuevo polo de desarrollo. Entonces, lo veo a Manabí convertido en un polo de desarrollo con equidad territorial, con nuevas vías de conectividad, con 4 ejes de integración de este a oeste, un eje longitudinal, 5 ejes de corredores viales que permitan articularse la red estatal, y con proyectos hídricos y productivos que incluyan a todos los manavitas, con una opción preferente por los más pobres, por los más humildes. Muy bien, muchísimas gracias, señor prefecto. Asambleísta Carlos Berman, llegamos ya al cierre del programa. Sí, efectivamente, nosotros siempre estaremos en la línea de defender los intereses de la provincia, así que cuantas veces nos convoque el prefecto estaremos ahí, porque es nuestra obligación como funcionarios, lo hemos dicho hasta el último día de nuestro mandato, y ya que bien usted lo trae, fuimos los autores de convocar al ex ministro Carlos Pérez al pleno de la Asamblea para informar, como usted efectivamente lo dice. A inicio, en un proceso político, se impulsó este proyecto de la refinería del Pacífico, hasta se le cambió de nombre, se le habló de refinería Manabí, si mal no recuerdo. Entonces, por lo tanto, vamos a estar siempre en esa línea, defendiendo los intereses de la provincia y del país, con total frontalidad, con coherencia y con frontalidad como nos caracteriza los manavitas. Agradecerle a usted, prefecto, su presencia, a la ciudadanía. Siga confiando en que vamos a seguir trabajando en unidad de criterio, en beneficio de la provincia, en beneficio del país. Esa es nuestra permanente vocación de servicio. Ya llevamos 306 programas consecutivos de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas. Y reiterarles nuestro agradecimiento a todos los hermanos manavitas ecuatorianos en este 2021, que Dios siga bendiciendo y irradiando
bienestar a cada uno de los hogares y familias manavitas y ecuatorianos. Muchas gracias, si Dios lo permite. El próximo semana en el programa 307 nos quedó algo todavía bastante por informar, pero bueno, seguiremos en los próximos programas. Gracias a usted, Ernesto, gracias a Belén por acompañarnos en este permanente programa de inclusión. Nosotros somos inclusivos, está el programa a través de Belén Ochoa, que permite informar a todas nuestras personas con discapacidad. Néstor, gracias, y a todos quienes hacen este grupo de trabajo. Bien, cerramos y será, como bien decía usted, Carlos, hasta el siguiente sábado. Un abrazo a todos a la distancia, de verdad, y mucha buena salud en todo lo que se nos viene. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, Gracias. asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Desde Por haber estado a su altura, perfecto. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.